La decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán cierran el telón final de una era de la política exterior del 11 de septiembre. Esa época de 2 décadas estuvo dominada por las guerras en Afganistán e Irak. Casi 2.400 militares estadounidenses fallecieron en Afganistán y el conflicto drenó alrededor de $2 billones de las arcas estadounidenses. El costo financiero de la guerra en Irak fue igualmente grande y alrededor de 4.500 empleados estadounidenses fallecieron allí. Pero mientras esos conflictos se desatan en el extranjero, los estadounidenses en casa soportaron las peores crisis económicas, desde la Gran Depresión y una recuperación notablemente lenta, y la tumultuosa presidencia de Estados Unidos por parte de Donald Trump, sin contar con una pandemia única en un siglo. Eso ha dejado a la mayoría de los estadounidenses, aparentemente incluido Biden, con poco apetito por la búsqueda larga, ardua y a menudo infructuosa de construir una nación en el extranjero. Y eso, a su vez, está provocando la retirada de las fuerzas estadounidenses finalmente de Afganistán, que actualmente suman alrededor de 2.500. Fuimos a Afganistán debido a un ataque horrible que ocurrió hace 20 años, dijo Biden al anunciar su decisión en la sala de tratados de la Casa Blanca el día miércoles. Eso no puede explicar por qué deberíamos permanecer allí en 2021. Una de las cosas más sorprendentes de Afganistán e Irak es la medida en que han desaparecido del radar, al menos para los estadounidenses que no se ven afectados directamente. Ahora parece lejano el momento en que la decisión del entonces presidente George W. Bush de ir a la guerra en Irak provocó enormes protestas callejeras en Estados Unidos, o cuando el descenso de las fortunas estadounidenses en ambos conflictos encabezó los noticieros vespertinos y agitó las aguas políticas. Muchas personas que sirvieron en esas guerras sienten agudamente la falta de interés del público. A diferencia de la guerra de Vietnam hace medio siglo, ahora no existe ningún servicio militar que ponga en peligro al público en general. Una fuerza militar totalmente voluntaria y el hecho de que los problemas de Afganistán parecen tan distantes de la mayoría de los estadounidenses crea su propia dinámica. Dan Bershinsky, un capitán retirado del ejército estadounidense, perdió ambas piernas después de pisar un artefacto explosivo improvisado en Afganistán en 2009. Es un crítico de la guerra, pero también le sorprende lo alejado que está el público estadounidense de ella. Dijo que cuando da charlas cada vez la retroalimentación que recibe es: no entiendo por qué todavía estamos en Afganistán. Nunca escucho a mis representantes electos hablar de esto. Añadió: el público estadounidense está desconectado de esta guerra. No les pedimos que sirvan a menos que quieran. No les pediremos que paguen impuestos más altos para financiar esta guerra. En el mejor de los casos les pedimos que se paren en la séptima entrada de un juego de béisbol y aplaudan a un pequeño grupo de soldados en un lugar del jardín izquierdo. Bershinsky, hablando de una llamada a los medios organizada por el Instituto Quincy para el arte de gobernar responsablemente, acogió con satisfacción la decisión de Biden, argumentando que no tenía sentido mantener a las tropas estadounidenses en Afganistán sin un objetivo obviamente alcanzable a la vista. La intención fue buena, dijo, pero establecer un gobierno afgano seguro y estable que sea amistoso con Occidente y hostil con los talibanes es simplemente una tarea imposible. Aún así, eso no significa que la decisión de Biden de retirarse esté libre de riesgos, política y estratégicamente hablando.
Los talibanes se están fortaleciendo en el país y el escenario de pesadilla de Estados Unidos es uno en el que Afganistán se utiliza una vez más como base para ataques terroristas. El conflicto había comenzado porque Al-Qaeda de Osama Bin Laden disfrutaba de un puerto seguro en la nación, cortesía de los talibanes. Los republicanos obviamente han criticado la decisión de Biden. El senador Marco Rubio advirtió el miércoles que este plan esencialmente devolverá Afganistán a los talibanes. Seguramente verán esta retirada como su victoria. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, calificó la retirada como un grave error en un discurso pronunciado el día anterior. El senador Lindsey Graham ha calificado el movimiento de más tonto que la suciedad y diabólicamente peligroso. Pero el calor partidista que las guerras extranjeras de Estados Unidos generaron hace una década también se han enfriado. El plan de retiro de Biden es más lento que el favorecido por Trump, quien prometió retirarse a principios del próximo mes. Los instintos generales de Trump también eran mucho más aislacionistas que Bush o la mayoría de los otros presidentes republicanos recientes. Como candidato a la nominación de su partido en 2016, Trump condenó la decisión de Bush de ir a la guerra en Irak y no sufrió consecuencias políticas adversas. Aún así, existen preocupaciones incluso entre los expertos de tendencia liberal sobre lo que sucederá en Afganistán luego de que Estados Unidos se vaya. Brian Katulis, miembro principal del Center of American Progress, un importante grupo de expertos liberales, dijo que si bien la idea de Biden parecía razonable, tenía que sopesarse con el riesgo de que ignore una de las lecciones clave de Obama en la administración de Irak. Los esfuerzos por retirarse de Irak en una fecha determinada y no observar realmente ningún sentido de una retirada basada en las condiciones llevaron rápidamente a que se retiraran unos 2 años después, cuando ISIS resurgió. Katulis también duda de la idea de que el público estadounidense se hubiera vuelto contra el intervencionismo en sí mismo. Dijo que era más una cuestión de que tuvieran otras preocupaciones. La pregunta real es, ¿hasta qué punto los estadounidenses están prestando atención a esos conflictos? Y él dijo, la mayor dinámica es que los estadounidenses están mucho más enfocados en los problemas de sus vidas inmediatas. Todos estos otros temas que solían dominar en general no conciernen a la mayoría de los estadounidenses ahora. Todo equivale a un final curiosamente silencioso para una era marcada por esfuerzos militares tan masivos. No habrá un desfile de la victoria en cinta adhesiva, ni tampoco un colapso final caótico, como se vio en Vietnam en la década de 1970. Es hora de poner fin a la guerra eterna, dijo Biden el día miércoles. Seremos mucho más formidables para nuestros adversarios y competidores a largo plazo si peleamos las batallas durante los próximos años y no en los últimos 20. El mensaje fue claro. 2 décadas después de la catástrofe del 11 de septiembre, Estados Unidos finalmente tiene otras cosas que hacer.